Participamos en el mismo conflicto. Aquí tenemos una batalla y es una batalla cósmica entre el bien y el mal, y esa batalla no solamente se da a nivel externo, pero principalmente en el interior del corazón. Entonces, vamos a hacer un breve repaso o vamos a hacer un análisis sacando varias lecciones de esta tremenda caída vertiginosa de este gran hombre que estaba en la gloria, pero que descendió a la degradación y al pecado. Pueden tomar asiento, por favor. Bueno, una de las primeras lecciones que nosotros sacamos de la experiencia del rey David es que él abusó del poder. Él abusó del poder. Y esta fue la razón por la que el rey David en verdad pecó. Él colocó a un lado el señorío divino. Colocó a un lado al Santo de Israel y él deificó su propia razón. Él entronizó su egocentrismo, no pensó en las consecuencias que le vendrían a causa de tremenda maquinación que él tenía en su mente. Nosotros no debemos abusar del poder que Dios nos da. Pero usted se preguntará, bueno, Freddy, lo que pasa es que él fue rey y él tenía un trono. ¿En qué nos parecemos nosotros al rey David? Sucede que a cada uno de nosotros se nos ha dado la custodia y se nos ha dado el cuidado y se nos ha dado el poder y también un trono. El trono de la ciudadela de nuestro corazón, el reinado de nuestro corazón, esa ciudadela interna. Y nosotros debemos aprender que no debemos abusar del poder que Dios nos ha dado. De alguna manera, el Señor ha colocado en usted y en mí la facultad del poder. Y esa es la voluntad que Dios nos ha dado. Ahí es donde reside el poder de la voluntad. Si nosotros colocamos esta voluntad al servicio de Satanás, entonces caeremos vertiginosamente en el pecado. Pero si nosotros colocamos en el trono de nuestra voluntad a Cristo, sin duda alguna, los resultados van a ser buenos y vamos a tener triunfos en nuestra vida. Entonces no debemos abusar del poder, ¿verdad? Hoy en día los hombres abusan mucho del poder, abusamos del poder. Esto se ve claramente en los gobiernos, donde hay tanto soborno, donde hay tanta manipulación con el poder. Y hoy vemos gente abusada, pueblos en la ruina, mientras que otros están en la cumbre del poder, en la altura. Vemos por un lado excesos en cuanto a la abundancia y por el otro lado vemos la escasez, la miseria, el abuso del poder. No quería Dios que existieran estos extremos, ¿no? Sino que todo fuera igualdad. Bueno, otra de las lecciones que podemos aprender aquí de la experiencia del rey David es que nuestras elecciones o nuestras decisiones traen como consecuencia resultados. Si mis elecciones son buenas y están en el desenvolvimiento de la voluntad de Dios, lo más seguro es que vamos a recibir felicidad. Vamos a ser felices. Ustedes saben que la felicidad es el resultado de la santidad y la conformidad con la voluntad de Dios. Si mis elecciones están divorciadas de la voluntad de Dios, los resultados serán amargura, dolor, tristeza y hasta muerte eterna. Porque
Ese es el resultado de las malas elecciones. Otra de las cosas que podemos aprender es que nuestros actos afectan a nuestros semejantes y se asemejan a la piedra que cae en la mitad de un lago, nuestros actos, produciendo las diferentes ondas que llegan hasta la orilla. Somos responsables por nuestros actos y malas acciones, pero esos actos van a afectar a los demás. Y esto lo vemos porque el rey David, en verdad, con ese mal acto, con esos pecados que él cometió, acarreó sufrimiento, y entonces sus hijos sufrieron las consecuencias, hasta su hijo se le murió. Entonces, cada cosa que nosotros hagamos es trascendente en la vida y cosechará unos resultados. Por eso la importancia de que nosotros, de que usted y yo estemos en el desenvolvimiento de la voluntad de Dios. Dios lo que quiere es evitarnos el sufrimiento. Otra de las lecciones que podemos aprender de esta historia es que no debemos encubrir nuestras iniquidades. ¿Qué fue lo que hizo el rey David? Él encubrió, él quiso ocultar sus iniquidades. Y entonces él, a un pecado, le añadió otro. A un pecado le añadió otro. Él pretendía ocultar su pecado. Pero esto es muy peligroso, porque se llega a convertir en un estilo de vida y entonces la voluntad de Dios se va desfigurando y vamos a perder la percepción moral, de tal manera que la conciencia ya no responde al llamado de Dios, ¿verdad? David quiso ocultar sus pecados, ocultar sus faltas. Esto nunca ha sido bueno, ni será bueno. Además, que hay una sentencia en la palabra de que todo saldrá a la luz en el día del juicio. Tendremos que dar cuenta, no solamente por nuestros actos, pero también por nuestras palabras, ¿verdad? Todo lo que nosotros hagamos, seremos juzgados por lo que digamos y por lo que hagamos. Pero Dios fue misericordioso. Él no quería la muerte del rey David. Él quería conducirlo al arrepentimiento. Y fue así como apareció el profeta Natán para redarguirlo y para declararle que su pecado estaba delante de Dios y que debía arrepentirse. El rey David supo por experiencia propia lo fatal que es pretender encubrir las faltas. Y a mí me alegra saber que él escribió un salmo poderoso. Es el Salmo 32. Es maravilloso y vamos a considerarlo en este momento porque este salmo tiene un contenido bien especial y titula La dicha del perdón. Dice así: dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el hombre en cuyo espíritu no hay, ¿qué cosa? Engaño. Dichoso el hombre que no tiene un dualismo en su vida. Dichoso el hombre que es íntegro cuando le ven y cuando no le ven. Dichoso el hombre que no tiene engaño. Y aquí viene el versículo 3 que es impresionante. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, mientras callé. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi verdor, mi vida se volvió en sequedad de verano, se marchitó, en otras palabras. Miren ustedes
lo que produce el sentimiento de la culpa. No es buen método que nosotros llevemos este sentimiento de culpa como lo hizo el rey David. Él pasó noches enteras sin poder conciliar el sueño, porque sabía que a su adulterio le había agregado un asesinato tremendo. Él no podía conciliar el sueño. Su vida, sus ilusiones, su amor por Dios, la felicidad, su vida estaba marchita, estaba muerto en vida. Eso es lo que produce el pecado. El pecado nos roba la paz, marchita el espíritu, baja la autoestima y suscita el espíritu suicida, deprime, puede desquiciar al hombre un sentimiento de culpa.